Como cada día del Señor, estamos viendo nuestra serie de sermones sobre el libro de Daniel, ¿cierto? Y esta serie se llama Entre ídolos y bestias, ¿no? Y en esta serie lo que estamos buscando principalmente es intentar extraer del libro de Daniel el mensaje que este libro trae para nosotros el día de hoy. El mensaje que el libro de Daniel puede traer para nosotros aquí en Santiago, en Iglesia 1, en el siglo XXI. El libro de Daniel, como hemos visto, está dividido en dos grandes secciones. Una del capítulo 1 al 6, que habla de hechos históricos, ¿no?, que ocurrieron con Daniel y sus amigos. Y otro que va de los capítulos 7 al 12, que habla de visiones que Daniel tuvo, dadas por Dios, profecías, revelaciones sobre lo que iba a ocurrir, tanto con él como también con sus amigos, con el pueblo de Israel y también a futuro. Entonces, lo que vamos a buscar entender aquí un poquito es qué es lo que esa visión de Daniel del capítulo 8 tiene que ver para nosotros de Iglesia 1 aquí y ahora. Por eso les invito a que tengan sus Biblias abiertas, si pueden tener ahí más o menos a mano. No voy a hacer un paso por todos los versículos porque son muchos. Entonces voy a agrupar los versículos, entonces les pido que puedan tener a mano la Biblia, si pueden, para ir acompañando juntos. Esta imagen que les va a aparecer en pantalla es la imagen de una película. ¿Alguien sabe de qué película es? Poco conocida, ¿cierto? Un clásico del cine italiano, película de 1997, que es inspirada en hechos reales y que está escrita, dirigida e interpretada también por Roberto Benigni, ¿ya? Esa película fue ganadora de 3 Oscars. Es un clásico, es un peliculazo. Y esa película, el protagonista de ella, que es Guido Oryfis, él es un judío que vive en Italia, él es italiano, y que se traslada a una región de Italia que se llama Arezzo. Y justo en el periodo en que está ascendiendo el gobierno fascista de Benito Mussolini y el nazismo de Adolf Hitler. Y Guido llega a esa región de Arezzo, que llegó a ser un bastión del fascismo y del nazismo en Italia. Y la historia se desenlaza en esa ciudad. Y la película está hecha de una forma tan buena que la primera parte de la película es bastante cómica y muestra un Guido bastante alegre, una persona muy contenta, una persona muy feliz, que logra conquistar una profesora que se llama Dora. Dora era prometida de un oficial del gobierno fascista que se llamaba Rodolfo, y él logra conquistar a Dora. Y al final, hasta más o menos en la mitad de la película, ellos se casan y tienen un hijo que se llama Josué Oryfis. Y ahí, a partir de la mitad de la película, ella gana otros tintes. Pasa de una película más cómica para una película más trágica o de drama. Porque siendo Guido judío y estando en un contexto de plena Segunda Guerra Mundial, en que su ciudad está siendo invadida por los fascistas y por los nazistas, Guido y su hijo Josué son enviados a un campo de concentración. Entonces, su esposa, Dora, que no era judía, ella se voluntaría para acompañarles al campo para no estar lejos de su familia. Sin embargo, lo interesante de esta película es lo siguiente. Ella está muy bien hecha y muestra cómo Guido, con su hijo, en un campo de concentración nazista, hace de todo lo posible, usa de todos los mecanismos que tiene para poder guardar a su hijo y protegerlo de los horrores de la guerra o de los horrores de ese campo de concentración. Guido hace todo lo que está a su alcance para que su hijo tenga una llama encendida dentro de sí, de que un día va a volver a su casa, de que un día va a volver a su hogar, y de que todo eso va a pasar, de que es pasajero, de que va a pasar todo el dolor, toda la dificultad, todos los horrores que ellos pasaron y que enfrentaron en el campo. Guido logra, por diversas formas, evitar que su hijo se desanime y evitar que su hijo
simplemente desista de vivir o se entregue a la condición adversa que ellos estaban viviendo. No solamente su hijo, como también su esposa, Dora. Finalmente, y aquí voy a dar un spoiler para quien no ha visto la película, perdón, pero es del año 97, ya deberían haberla visto, Guido muere. Oh. Y él es asesinado el último día de la guerra. La última noche. Si le aguanta pasar la noche, en la mañana llegaron las tropas militares norteamericanas a ese lugar y liberaron las personas que sobrevivieron. Y él muere porque justamente él logró esconder a su hijo para que su hijo no fuera muerto. Y él se viste de mujer y va a donde está el alojamiento de las mujeres para tratar de encontrar a su esposa Dora para evitar que ella también muera, porque estaban cargando los camiones para llevar al lugar donde los iban a matar. Entonces él fue para allá para intentar salvarla y al final los pillaron a él y él murió en esa última noche. Sin embargo, su esposa Dora y su hijo Josué sobrevivieron. Y hasta ahí llega la película. Es bonita, ¿no? Es muy linda la película. Pero la idea central que trae y que es lo que yo quiero aportar con esa historia para nosotros el día de hoy es que esa película nos muestra a partir del ejemplo tanto de Guido como de su hijo Josué, cómo es posible tener esperanza aún en medio al caos. Cómo es posible tener esperanza aún en medio al dolor, a la persecución y a la dificultad. Y esa esperanza es posible si es que uno tiene confianza en quien su padre es, y aquí tomando el ejemplo de Josué, él tuvo esperanza, guardó su esperanza porque él confió en quien su padre era y que estaba con él, en lo que su padre le había dicho. Él confió y creyó en las palabras de su padre y también en lo que su padre hizo por él, porque finalmente Guido se sacrificó y murió por amor a su familia. Y esto es básicamente la idea central de lo que vamos a intentar transmitir y ver en el culto de hoy. Perdón, en ese sermón, ¿ya? Así que ese sermón va a estar distribuido en 3 partes principales. Y se llama así. Ese sermón se llama Esperanza en tiempos de sufrimiento, ¿ya? Y está dividido en 3 partes, como yo les decía. La primera es, ¿quién tu Padre Celestial es? Un Dios soberano sobre la historia. La segunda sería lo que tu Padre Celestial te dice a ti. Y Él te dice todo lo que es necesario para que te prepares para las cosas que Él está haciendo. Y tercero, lo que tu Padre Celestial ha hecho por ti y que sigue haciendo por ti. Por tanto, en la primera parte, que es quién es tu Padre Celestial, que es un Dios soberano sobre la historia, nosotros lo vemos o podemos ver más o menos en el texto a partir ya desde el versículo 1. ¿Ya? Esta primera parte apunta, por tanto, a que Dios es soberano, totalmente soberano sobre la historia. Y en el versículo 1 vemos cómo la visión que Daniel tuvo fue 2 años después de la visión anterior del capítulo 7 que vimos semana pasada acá con el pastor Jonathan. Nosotros no vamos a repetir claramente, pero vamos a destacar algunas similitudes o diferencias porque esas 2 visiones hablan básicamente un mismo mensaje. Tengan esperanza en medio del dolor, ¿ok? Porque nuestro Padre es soberano sobre la historia, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quisiera destacar es lo siguiente. Mientras que el capítulo 7, y si tienen su Biblia a mano, quieren acompañar, mientras que el capítulo 7 trata un poco del gobierno cósmico de Dios sobre todo el cosmos, sobre toda la tierra, sobre toda la creación, y eso lo vemos cuando habla del mar revuelto y los vientos, y Daniel está en un lugar indefinido, eso de los versículos ahí, 1 y 2 del capítulo 7. La visión del capítulo 8, en cambio, trata del gobierno de Dios sobre
una situación concreta que iba a ocurrir con Daniel y con el pueblo babilonio que él estaba viviendo. Una visión concreta que iba a ocurrir en su propio contexto, en el mismo contexto de Daniel y con el mismo pueblo de Daniel, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Entonces, cuando dice ahí en el versículo 2, cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elán, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Es interesante esta diferencia, porque este lugar existe de verdad, es un lugar físico, geográfico que existe de verdad, que está más o menos a 350 kilómetros de Babilonia. Y esta ciudad, posteriormente, la historia cuenta que ella fue transformada en una residencia para los reyes persas. Entonces, esos reyes que conquistarían posteriormente a Babilonia, en la Babilonia que estaba Daniel, y el pueblo del pacto también. Entonces, Dios está mostrando a Daniel, básicamente, cómo Él es soberano sobre una situación concreta que va a ocurrir en el lugar en que Él está. Dios dijo a Daniel lo que iba a pasar antes de que pasara. Y nosotros hoy sabemos que pasó, que se cumplió. Y sabemos que Dios ha sido fiel tanto con Daniel como con el pueblo de Israel en ese contexto. Una segunda diferencia que yo quisiera destacar es también que mientras que en el capítulo 7 trata de los pueblos y de las naciones como bestias feroces, ustedes recordarán que la semana pasada vimos cómo las naciones son destacadas o mostradas o representadas como bestias. Entonces la Babilonia es representada como un león que tiene alas y rostro humano. El reino de Macedonia es representado como ese oso deforme, ¿no? El reino medo-persa es representado como ese oso deforme, ¿no? Porque Persia era más fuerte que los medos, por lo tanto ese oso deforme. Alejandro Magno es representado como ese leopardo con alas. Y los generales griegos que lo sucedieron son representados como esas 4 cabezas de ese leopardo. El imperio seleucida griego, posterior a ellos, es mostrado como ese imperio indestructible. Y con un gobernante muy soberbio, que era ese cuerno pequeño, y que nosotros vimos que muy posiblemente los eruditos entienden que representó a Antíoco Epífanes IV, ese emperador griego que fue un hombre muy malo, un hombre muy impío y que persiguió duramente a los judíos. Entonces, mientras que en el capítulo 7 lo vemos así, como animales feroces, en el capítulo 8, en cambio, ¿cómo son demostrados? Como un carnero y como un chivo. Es decir, animales domésticos. Ya no son animales feroces, porque aquí en el capítulo 7, ellos, la representación que se tiene de ellos es la forma como ellos se interpretan a sí mismos, o por las características que ellos tienen en sí. Entonces, el pueblo, por ejemplo, de Babilonia, que ellos se creían ese león, que son poderosos, que son inteligentes, o por ejemplo, Alejandro Magno, que fue rápido como un leopardo con alas para conquistar y dominar, y conquistó todo el mundo hasta sus 33 años de edad. Entonces son características y la forma como ellos se entendían así. Sin embargo, en el capítulo 8 nosotros vemos una distinción. Ellos no son todo eso lo que ellos creen que son. Ellos no pasan de un animal doméstico, un animal irracional, como un bode, como un carnero, y siendo así, no pasan de animales que son animales de sacrificio. Es decir, a los ojos de Dios, esos pueblos, esas naciones no pasan de instrumentos a través de los cuales Dios hace en la historia todo aquello que Él quiere hacer. Dios está en el control aún sobre las situaciones complejas y aún sobre los gobiernos que son, en su contexto social y histórico, muy poderosos. Dios está sobre ellos, Dios gobierna sobre ellos. Y aunque ellos se crean la muerte, no pasan de un chivo, no pasan de un carnero, y
son animales, en ese sentido, a los ojos de Dios no pasan de animales domésticos, que sirven a los propósitos de Dios. Así que aquí es importante también considerar que tal como describe el ángel Gabriel a Daniel, desde los versículos 17 al 26, ahí vemos la explicación del ángel a Daniel de la visión, y tal como el ángel le explica a Daniel, el carnero, por lo tanto, significa, ese carnero que tenía 2 cuernos, significa o representa el imperio medo-persa en el capítulo 8. Puesto que Persia era más poderosa que los medos, como yo les comentaba. Por otro lado, el chivo, que va de los versículos 5 al 8, representa Grecia, mientras que el cuerno prominente es su primer rey, el primer rey de Grecia, es decir, Alejandro Magno, quien fue avasallador en sus conquistas hasta que murió muy joven, a los 33 años. Y es por eso que el texto dice que cuando estaba en su mayor esplendor, el cuerno se rompió, el cuerno se quebró. Saliendo de él, 4 nuevos cuernos en el versículo 8, pero 4 nuevos cuernos que no tenían su mismo poder. Es decir, aquí los 4 generales que después de la muerte de Alejandro Magno asumieron el poder de Grecia, y que la dividieron ahí en 4 partes y gobernaron, no tenían el mismo poder de Alejandro. Por lo tanto, dice que son 4 cuernos menores que no tenían su mismo poder. Y finalmente, el cuerno pequeño del versículo 9, que creció hasta la tierra hermosa, y tierra hermosa significa aquí para nosotros Jerusalén, el lugar del pueblo de Dios, representa al emperador, o los eruditos consideran, nosotros con ellos, que representa aquí el emperador Seleucida, ese mismo Antíoco IV Epífanes, que fue ese emperador quien protagonizó un periodo de persecución muy fuerte en contra del pueblo de Israel. Todos ellos, por tanto, fueron instrumentos en las manos del Señor. Finalmente, una tercera diferencia o punto que yo quisiera destacar en esa parte, de que Dios es soberano sobre toda la historia y sobre todo lo que ocurre, es que las naciones suben y caen, sino solamente por voluntad de Dios. Y esto es notorio en el texto también. Cuando nosotros vemos el versículo 24, dice así, dice que su poder será grande, pero no por su propio poder. Porque Dios permitió que él llegara a ser grande. Y además en el versículo 25 dice, pero será destruido sin intervención humana. Es decir, Dios pone, Dios saca, sin importar lo que ocurra. Dios es quien tiene el control de la historia y control de lo que pasa. Bueno, todo eso nosotros ya más o menos habíamos visto semana pasada y es interesante poder considerarlo, porque cuando miramos a nuestro propio contexto, nos percatamos que Dios, que es nuestro Padre Celestial, es quien tiene el control también de nuestras vidas y de nuestras circunstancias. ¿Cuál Daniel que recibió palabra del Señor para confiar en Él, sabiendo quién Él es, quién Dios es? El Dios todopoderoso que levanta y que derrumba reyes y naciones para cumplir su propósito. Nosotros también recibimos palabra del Señor para recordar, hermanos, quién Dios es. Que Dios es un Dios poderoso, un Dios soberano también sobre nuestra vida. ¿Cómo ha estado su vida actualmente? Me imagino que, como para todos nosotros, ha sido difícil equilibrar ahí trabajo, familia, sustento. Me imagino que ha sido difícil equilibrar la crianza de sus hijos. Me imagino que haya sido difícil para ti sacar tu carrera, ¿cierto? Me imagino que haya sido difícil sabiendo que posiblemente tiene muchos años que pagar
de la carrera que sacaste. Me imagino también que te puede dar rabia y desánimo si tú piensas que gastaste millones y millones para poder simplemente tener una profesión y poder ejercerte profesionalmente y que ahora tienes que pagar de vuelta por eso, o que para que puedas vivir en un lugar, tener un departamento, una casa, tengas que pagar mucha plata, que hoy es más caro todavía que antes. Entonces, ¿cómo están con esas cosas? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su cabeza? Y lo pregunto por lo siguiente, todas estas cosas tienen que ver mucho con la vida que llevamos en la sociedad en que estamos. Muchas de esas cosas son influenciadas en mayor o menor manera por el gobierno de turno, pero también por el estado en que estamos y la forma en que estamos organizados como sociedad. E se a ti ha costado tanto, e se a ti te ha desanimado tanto a vivir e prosperar e salir adelante nesse contexto difícil em que vivimos, te traigo uma notícia. O Senhor é soberano também sobre esto. O Senhor é soberano também sobre o contexto chileno. O Senhor é soberano também sobre os cambios constitucionais ou permanências de constituciones. O Senhor é soberano também sobre el cambio de políticos o la permanencia de políticos, sobre el cambio de leyes o la permanencia de leyes. El Señor es soberano sobre nuestra historia. Y aunque a veces suene difícil, suene doloroso, suene difícil de tragarlo, de aceptarlo, el Señor nos invita hoy a descansar en Él, porque Él está en el control. Y Él conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros tengamos que pedirlas. Y Él nos va a proveer todo aquello que necesitamos para vivir bien y adorarle a Él. Amén. Con eso yo les invito también a pasar a la segunda parte. Esa segunda parte que tiene que ver con que nuestro Padre, que tiene que ver con lo que nuestro Padre Celestial nos dice. Porque recordando, la esperanza, ella es algo que nosotros no podemos forzar. Esperanza es como gratitud. Esperanza es como perdón. Yo no puedo llegar a una persona ofendida y decirle, perdona. Perdone. Es difícil. No puedo llegar a una persona que ha tenido muchas cosas beneficiosas para ella y decir, sea grato, sea agradecido. Ok, ahora soy agradecido. No, eso no pasa así. El perdón, así como la gratitud, pero básicamente yo quiero enfatizar, la esperanza, son virtudes que fluyen de un corazón que ama. Son virtudes que fluyen de un corazón que confía y que cree. Y que al confiar y creer, el Señor obra en nuestro corazón. Y eso fluye de nosotros, como un fruto del Espíritu que habita en nosotros, quienes creemos en Él. Amén. Entonces, aquí recordando eso, ese segundo punto habla de aquello que nuestro Padre nos dice. Y eso es lo que nos da también esperanza. Así que ese segundo punto, nosotros vemos cómo Dios no solamente gobierna sobre los pueblos, como también no nos deja a oscuras. Dios no nos deja a la oscuridad, sino que Dios revela, Dios muestra a sus santos, a nosotros, su pueblo, aquello que Él pretende hacer en la historia, aquello que Él está haciendo en la historia. ¿Y para qué? Para que confiemos en Él, que Él está en el control, pero también para que estemos preparados para aguantar y soportar aquello que se avecina y que Él está haciendo. Amén. Entonces, en los versículos que van del 9 al 14 del capítulo 8, nosotros vemos cómo Dios reveló a Daniel que el cuerno pequeño, y yo voy a leer desde el verso 9 al 14, del 10, dice, creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario.
y el ejército será entregado al cuerno, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y de la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y el santo le respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Hoy sabemos que este cuerno pequeño representó a ese emperador Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, que fue ese emperador Seleucida que hizo campañas hacia el oriente, justamente en el territorio de Elam, ese lugar donde Daniel fue llevado, pero que Daniel hasta ahora no sabía. Nosotros sabemos, Daniel no sabía, todavía no había pasado. Dios reveló a Daniel, Dios le mostró, y esto se cumplió exactamente como Dios le había dicho. Porque Antíoco Epífanes, que era muy conocido por sus acciones contra Judá y Jerusalén, porque él quería convertir el pueblo de Jerusalén en un centro, o Jerusalén él quería convertir en un centro de la cultura griega, en fin. Entonces Antíoco los persiguió severamente. Y fue tan grave la persecución de Antíoco sobre el pueblo de Israel en ese contexto, que en vez de decirle Antíoco Epífanes, porque Epífanes significa Dios manifiesto, la gente le decía, en vez de decirle Antíoco Epífanes, le decía Antíoco Epímanes, porque Epímanes significaba loco. Entonces le decían el loco. Fue una cuestión así muy grave, la persecución que el pueblo sufrió. Y fue así tan importante que los historiadores cuentan que el 27 de diciembre ahí del año 168 antes de Cristo, fue entonces cuando Antíoco él hizo lo que quedó conocido como el gran sacrilegio, ¿no? Que fue cuando él invadió el templo de Jehová y realizó sacrificios a sus dioses dentro del templo de Jehová. Incluso sacrificando un cerdo en el templo, que es un animal impuro, de los más impuros dentro del judaísmo del Antiguo Testamento. Entonces, él pasó a realizar sacrificios continuos a sus dioses dentro del templo de Dios. Y esto sería un periodo de prueba, un periodo de persecución y un periodo de profanación en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, y que sería por un tiempo desconocido, un tiempo indeterminado. Entonces, cuando el texto dice ahí que duraría 2300 tardes y mañanas en el versículo 14, hace referencia a esto, a los sacrificios que eran entregados 2 veces al día, una por la tarde y otra por la mañana. Y eso totalizaría ahí más o menos 1150 días, que pasado para años sería un poco más de 3 años, casi 3 años y medio. Y el lenguaje apocalíptico del libro de Daniel, que es un libro profético, apocalíptico, profético, revela cosas que Dios va a hacer con su pueblo y en la historia, tanto del pasado, presente y futuro, profético, pero también apocalíptico, porque habla del escatón, del fin de los tiempos, y habla también en símbolos. Entonces, esos 3 años y medio, dentro de una literatura apocalíptica, representa un tiempo indeterminado, que es la mitad del número perfecto, que es el 7, ¿verdad? Que es lo perfecto. 3 años y medio sería la mitad, un tiempo indeterminado. Y para nosotros aquí un tiempo indeterminado de persecución. Entonces Antíoco, o mejor dicho, días duros y difíciles Daniel y el pueblo de Israel iba a pasar. Pero ellos no estaban a oscuras, no fueron tomados por sorpresa, no fueron tomados desprevenidos, sino que Dios les reveló, Dios les mostró y Dios les dijo lo que iba a pasar, para que se prepararan y soportaran cuando el día difícil y el día mal llegara.
Y ese día llegó y pasó. Y para nosotros, hermanos, justamente no es diferente. Para nosotros no es diferente. Vivimos en tiempos oscuros. Vivimos en tiempos en que en muchos lugares todavía en el mundo, hoy, pleno siglo XXI, hay muchos cristianos que son perseguidos literalmente por su fe. En muchos países de África, países de Oriente Medio, en países incluso algunos de Asia, incluso en algunos países, pasmen, de América Latina. Ustedes saben que la persecución tiene diferentes niveles. No son perseguidos solamente quienes mueren. Hay muchos niveles de persecución. La persecución, ella es considerada desde la mera discriminación o un trato con falta de respeto, una discriminación, o hasta la agresión física y, en últimos casos, la muerte. Entonces son grados de persecución. La persecución no es siempre igual. Entonces hay niveles bajos, sí, de persecución, pero sí hay casos de persecución hoy en América Latina, hay casos de persecución hoy, mucho más graves, en África, en Oriente Medio, en Asia. Hay hoy, 2021. Dios dijo que iba a pasar. ¿Y por qué no le creemos? ¿Será porque nosotros estamos durmiendo un sueño ahí, indolente un poco, de nuestra era, de nuestra cultura un poco occidental y nos acostumbramos? ¿Nos acostumbramos? ¿Será que nos acostumbramos a ser la religión dominante a tal punto de que ya no, simplemente no creemos que sea posible eso? Simplemente no estamos dispuestos ya a eso. ¿Será que estamos más dispuestos a pelear con las personas y destilar odio con personas políticamente opuestas a nosotros con tal de promulgar una ley que me proteja a mí y a mi religión? Porque yo no puedo ser perseguido. ¿Dónde ya se vio eso? No puedo. No acepto, eso no lo tolero. Será un poco reflejo de nuestra cultura en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que sean perseguidos por causa de mí. Bienaventurados, hermanos. Y no digo que si tú, Dios te ha dado los dones, la capacidad, la oportunidad de luchar para minimizar el mal en el mundo, que tú lo hagas, que lo hagas. Si es en un lugar político, que lo haga para la gloria de Dios y que haga con todo tu empeño, con todo tu corazón. Sin embargo, a lo que voy es que la mayoría de nosotros acá, hermanos queridos, Daniel fue uno solo. El pueblo estaba todos siendo esclavos. El pueblo estaba siendo oprimido. El pueblo estaba bajo presión. Estaba siendo perseguido. Y por más difícil que eso sea, el Señor dijo que iba a hacer, que Él lo iba a permitir, porque Él estaba en el control, porque Él está en el gobierno del mundo y de la historia. Y si tú dices, pero ¿y qué tengo yo que ver con eso? ¿Por qué tengo que sufrir yo? Yo te invito a mirarlo desde otra perspectiva. Tienes que sufrir tú, porque Dios te está dando el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Y si lo que Él está haciendo en el mundo involucra sufrimiento para su pueblo, que así sea. Que así sea. Yo sé que es un mensaje difícil, pero que el Señor nos ayude. Aquí el Señor nos invita a
que en nuestro contexto de dificultad, de oposición, nuestro contexto por veces de discriminación. ¿Cuántos aquí ya sufrieron discriminación en el trabajo por su fe? Yo ya. Esas cosas están. Y el Señor nos llama a aprender a lidiar con ellas. ¿Ya? Porque es parte de nuestra vocación. Nos llama a tener paciencia y a perseverar mientras vivimos en un mundo caído. Nos llama a que creamos, que tengamos fe, confianza en las palabras de Él. Porque en este mundo, dijo el Señor, vamos a tener aflicciones. Porque seremos enviados como ovejas entre lobos. Sin embargo, estaremos bien amparados. Estaremos junto con nuestro Señor. Él estará con nosotros. Y que así que el miedo, la rabia, el enojo y la desesperanza no se aposee de nuestro corazón, sino que la esperanza de que el Señor nos dijo y nos preparó para esto pueda fructificar y abundar y fluir de nosotros. Amén. Y con eso les invito a la última parte, que sería aquello, lo que tu Padre Celestial ha hecho. Sigue haciendo y todavía hará por ti. Esta última parte nos conduce a tener una confianza plena en el Señor por aquello que Él ha hecho por nosotros, por aquello que Él hizo por nosotros, principalmente en la cruz. Desde Génesis 3:15, Dios ha prometido a su pueblo que resolvería el problema del mal, que resolvería el problema del pecado, que resolvería el problema de la maldad que entró en el mundo por causa del pecado de Adán y Eva, por causa de la caída del ser humano. Esa bendición vendría por medio del Mesías, el mediador, que vendría para cumplir con toda la exigencia que la ley trae, y para que el pueblo del pacto pudiera ser hallado justo delante de Dios, no por causa de sí mismos, sino por causa de Él, de su justicia y de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Nosotros vemos en los evangelios cómo Cristo inauguró el reino de Dios, cómo Cristo inauguró el reino de Dios acá entre nosotros. Mateo capítulo 4, verso 17 dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino, que es un reino de gracia, un reino de justicia, un reino de amor y de bondad, ya ha empezado en Cristo. Aunque todavía no ha sido consumado, aunque todavía no ha sido completado, aunque todavía no ha sido finalizado. Vimos como Daniel, en este glorioso evento, o para Daniel, desde su perspectiva, el fin de los tiempos o el escatón sería un solo gran evento. Nosotros vimos esto acá semana pasada. Sin embargo, nosotros hoy tenemos plenas condiciones de entender que Cristo, cuando vino, inauguró el reino. Él inauguró un reino de paz, de alegría y de bondad. Un reino que nosotros somos hechos parte y que somos hechos herederos y coherederos con Cristo mediante su obra en la cruz. Y no solamente eso, este reino que Cristo inició trae consigo beneficios. Hay beneficios para nosotros que somos pueblo de Dios, pueblo del pacto y que vivimos bajo su bendición. Sin embargo, todavía estamos en un mundo caído, lamentablemente. Este reino de Dios se ve, se nota
y se aplica de forma más directa justamente en nosotros, en la iglesia. En un mundo caído, en un mundo en que todavía hay maldad, en un mundo en que todavía hay persecución, en un mundo en que todavía hay crisis políticas, en un mundo en que todavía hay miedos y dificultades, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos esa muestra gratis de lo que será el reino eterno del Mesías entre nosotros, cuando Él venga. Y hay beneficio en eso. Como es beneficioso poder vivir entre hermanos que se aman, no por lo que tienen, no por donde viven, no por el auto que manejan, no por la pega que tienen, no por la carrera que estudiaron, no por los intereses que me pueden ofrecer, no por aquellos que me pueden ofrecer y entregar, sino por lo que son, hijos de Dios, que se entregan por mí y yo por ellos, y que compartimos una vida en conjunto, en comunidad, por amor a nuestro Señor. Cómo es beneficioso poder tener ese amor verdadero. Cómo es beneficioso poder compartir y vivir esa comunidad y esa hermandad entre nosotros. En un mundo caído, en que en tu trabajo tú no puedes... ¿Quién ha escuchado esa frase? No puedes hacer amigo acá. Yo ya escuché. Ojo aquí. Aquí no es para ser amigo. Y eso es triste. ¿Qué tan bajo hemos caído? El mundo está lleno de aflicciones, lleno de dolores, lleno de maldades. Pero aquí es donde el reino de Dios se ve, se manifiesta, se toca, se palpa, se vive con intensidad. Y eso es un beneficio para nosotros. Jesucristo ha muerto y resucitado. Jesucristo ha subido a los cielos, nos ha entregado su Santo Espíritu y hoy podemos descansar en su gracia. Confiamos en la obra de sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz, en la obra de santificación que Él todavía sigue haciendo en nuestras vidas hoy. Y también en la obra de glorificación que Él hará y completará cuando regrese. Ahí, cuando Cristo venga, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dificultad, ya no habrá sufrimiento. Porque ahí veremos a Cristo como Él es y Él nos verá a nosotros como somos. Seremos conocidos plenamente por Él. Por tanto, hermanos, concluimos recordando algunas cosas. Primero, que tenemos un Padre celestial, un Padre de amor, que es soberano sobre todas las cosas, que es soberano sobre la tierra, que es soberano sobre los reinos, soberano sobre la política, soberano sobre los gobiernos. De modo que nada escapa de su gobierno total y absoluto sobre la tierra. También que tenemos un Padre de amor que nos muestra lo que está haciendo en el mundo. Y no solamente nos muestra y nos prepara, como también nos invita a ser parte del plan perfecto que Él está desarrollando en la historia del mundo. Nos da el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Y nos permite prepararnos para el día malo cuando venga. Y también que tenemos un Padre de amor que actúa en la historia para nuestro bien. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien de aquellos que están en Cristo. Él lo hace para su gloria, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero si nosotros somos parte de Él, de su pueblo, todo eso nos va a beneficiar y va a ser para nuestro bien. Por tanto, Dios, que está restaurando todas las cosas, está restaurando todo lo que fue corrompido por el pecado y está trayendo redención a todo lo caído. También traerá perdón,
también traerá una nueva vida y también traerá, sobre todo, esperanza para todos quienes confían en Él. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor les bendiga. Oremos. Padre Santo, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, por tu bondad y misericordia que se revela a nosotros a cada mañana. Padre, tú no nos dejas solos ni desamparados. Tú eres un Padre de amor que conoce hasta, Señor, los pelos que tenemos en la cabeza, que no permite ni siquiera que un pájaro, Señor, se caiga en tierra sin que tú lo permitas. Tú tienes, Señor, control sobre todas las cosas y lo sabemos y lo entendemos. Ayúdanos, Señor, con nuestro corazón creer profundamente esta verdad. Ayuda también, Señor, que nuestra vida, que con nuestras emociones podamos sentirlo, vivirlo. No solamente entenderlo, sino sentirlo, vivirlo, amarlo, Señor. Para que esta verdad pueda traer a nosotros y dar a nosotros, Señor, esperanza. Esperanza en medio del dolor, esperanza en medio de la dificultad, esperanza, Señor, en medio a todas las maldades de un mundo caído en el cual vivimos. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, fortaleciendo, guiando y dándonos, Señor, dirección y sabiduría. En nombre de Jesús. Amén.